Antes lo hablábamos y antes sucede. Os dije ayer, después del vídeo en el que analizábamos la figura de Fede Valverde, que hoy estaría muy atento al Manchester City-Aston Villa para ver qué nos deparaba el equipo de Guardiola después de su empate contra el Arsenal y sobre todo teniendo en cuenta la cercanía de su partido contra el Real Madrid. Por lo tanto, es tremendamente interesante analizar el estado de forma de nuestro rival, puesto que, repito, tenemos un partido fundamental contra ellos la semana que viene. Y lejos de, no sé, la euforia, diría, quizá, que ha habido en ciertos sectores de las redes sociales, lejos de la euforia que ha habido incluso desde algún medio de comunicación que pretendía hacer ver que el City no estaba en su mejor momento, yo os avisaba el otro día de que efectivamente había sido un partido plano del City, un partido al final contra un rival que, si algo tiene el Arsenal de Mikel Arteta, es que no para de correr durante 90 minutos, pues que había sido un partido plano, efectivamente, que había sido pues no tan brillante a lo que nos tiene acostumbrados el equipo entrenado por Pep Guardiola, pero aún así, aún ese partido tan supuestamente malo, pese a que Haaland había estado desacertado, pese a todo eso, había empatado a 0 contra el Arsenal. Es decir, no podíamos hablar de que había sido una catástrofe, un 1-3 en casa, un 0-2, que con un partido bastante ramplón, el City había conseguido no perder contra uno de los que va a luchar por el título de liga, que es el conjunto londinense, ¿no? El Arsenal. Por lo tanto, ahí estaba la vara de medir, y a todo eso se le han sumado, pues, y esto es así, algunas campañitas que, insisto, también para hacer el partido pues más sencillo, o para que la perspectiva de que el City ha empeorado cale más en el madridismo y por ahí se gane un poquito de confianza. Se ha intentado estos días incluso acusar a Haaland de ser un jugador de cuarta división, de ser un jugador tremendamente ramplón, que si vídeos en los que supuestamente en un rondo no se enteraba porque la calidad técnica que tenía era inferior al resto de compañeros. Memeces, estupideces, bobadas del que se tiene que autoconvencer de algo para creer que las cosas van a ser más fáciles. Haaland es un auténtico crack, pero vamos, histórico. Y el que niegue lo contrario es o porque no le ha visto, o porque juega con ese, no sé, con esa percepción de la realidad infantil, estúpida, de que solo los zurdos que llevan el 10 a la espalda son grandes jugadores de fútbol. Y os digo esto porque en estos últimos días ha habido declaraciones de auténticos jugadores también históricos como Roy Keane, hablando de que si Haaland, pues eso, era un jugador de muy poco nivel. Salió Guardiola a rueda de prensa a defenderlo, y esto no tiene nada que ver con la realidad. Esto tiene que ver con que hay rivalidad, no realidad, sino rivalidad con un Roy Keane que evidentemente era estrella del Manchester United, rival histórico por ciudad, por cercanía con el City, y poco más. Entonces, estos discursos no nos los podemos creer desde el madridismo. ¿Por qué? Porque a los 2 días llega otro partido importante, llega un partido como el de hoy frente al Aston Villa de Unai Emery, llega un encuentro en el que Guardiola se puede permitir el lujo de dejar en el banquillo a Kevin De Bruyne y al propio Erling Haaland, y el City acaba aplastando a su rival con un 4-1. Es decir, están abriendo ya las portadas con el City mete miedo al Madrid, donde quedan cuando hace 3 días se hablaba de que el City estaba poco menos que en crisis de juego y de resultados. En fin, esquizofrenia de estos fanáticos auténticos que no quieren ver la realidad y quieren creer que el Real Madrid tiene más posibilidades porque el City está muy mal. Pues no, hemos tenido un partido en el que se ha vuelto a ver la versatilidad de banquillo que os dije el otro día que tenía el City, algo en lo que creo que es superior al Real Madrid. Sinceramente, pienso que desde el banquillo los cambios, cómo se puede modificar la tendencia de los partidos, el poder de influencia de los suplentes es mayor en el equipo de Pep Guardiola, y hoy se ha visto con un Doku que ha jugado de titular, con un Doku que ha hecho una jugada espectacular para que en el primer gol del City, gracias a Rodri, si no me equivoco, pues se adelantase el conjunto blue. A partir de ahí, en un error de Julián Álvarez en una primera parte en la que sobre todo al principio ha dominado muchísimo el Manchester City con el nivel al que nos tiene acostumbrados, pues
en un error del argentino, casi aislado, ha podido empatar el Aston Villa, que estaba, pues eso, achicando agua, ¿no?, de un barco que se te hunde. Y justo antes de prácticamente irnos a los vestuarios, Foden, de falta, ha marcado el 2-1, un gol psicológico que se ha traducido en una segunda parte en la que, pues, hemos vuelto a ver un buen City, no quizá tan aplastador, si existe ese término, como nos tenía acostumbrados el año pasado, pero que con otros 2 zarpazos de Foden, el último un auténtico golazo, os invito a que lo veáis, pues sentencia el partido, soluciona este escollo antes de la jornada de fin de semana, y aquí paz y después gloria. Por lo tanto, se disipan todas las dudas, vuelve el City. No es que vuelva, sino que de alguna forma reafirma lo que muchos decíamos y que algunos habían creído eliminar del tablero de juego, porque el otro día empató con el Arsenal, que sigue siendo un equipazo, y efectivamente vuelve a lanzar un mensaje muy potente de que este equipo mismo, quizá no con la superioridad del año pasado, pero habrá dado como mucho un 0,05 en comparación a la temporada pasada, y sigue estando muy por encima del resto de equipos de Europa. Lo que más me sigue preocupando, lo que ya os conté el otro día también contra el Arsenal, que el ritmo que le imprime el conjunto de Guardiola me parece que es insostenible por parte del Real Madrid. Este año, y lo sabéis que lo hemos hablado aquí, cuando más hemos sufrido ha sido cuando nos hemos encontrado a rivales que futbolísticamente eran justitos, pero no paraban de correr, pero estaban altamente motivados. Y el problema del City es que no paran de correr, que están altamente motivados, y que encima a nivel futbolístico, a nivel técnico, a nivel táctico, es un auténtico espectáculo. Así que, bueno, malas noticias para el Real Madrid. Sigo viendo tremendamente favorito al City. Sí es verdad que a lo mejor en el Bernabéu, factor cancha, si Rodrigo parece que se puede enchufar, si Vinicius está bien, si Bellingham sigue en la línea en la que está, pese a que no está marcando goles, sigo creyendo que está influyendo mucho y muy bien en el juego del equipo, pues quizá aquí, como sucedió el año pasado nos llevamos un resultado más o menos aceptable, un 1-1, en un partido en el que perdonamos muchísimo, porque Benzema estaba ya dando los últimos coletazos de su carrera, como estamos viendo ahora que está en Arabia. Pero claro, el problema es irte al Etihad, irte a un lugar donde el público aprieta, donde el City no negocia una gota de sudor, donde el City sale en estampida desde el minuto 1, y fijaos ya lo que pasó el año pasado. No sé, yo ya sabéis que desde que salió la eliminatoria, esto es así, desde que empezó incluso la temporada pasada, veo muy favorito al City. Este año sigo viendo tremendamente favorito al City, el año que ya no lo veo así, pues lo diré, y el partido de hoy viene a confirmarlo. Dejad por aquí abajo en comentarios qué es lo que opináis vosotros, si habéis visto el partido, si seguís creyendo que el Real Madrid tiene más oportunidades de lo que creo yo, si creéis que, como en mi opinión, pues son el conjunto inglés tremendamente favorito. Todo lo que penséis, ya sabéis, siempre con respeto, que es importante, y hasta la próxima.